In illo tempore, respondes iunus, de turba dicit ad Iesum, Magister, atuli filium meum a te, aventem spiritum mutum. Queridos Mercedes y Alberto, hemos ya respondido a bastantes preguntas sobre la misa tradicional. Preguntas que los fieles se hacen siempre cuando por primera vez asisten a una misa en latín. ¿Por qué la posición del sacerdote? ¿Por qué el silencio? Los gestos. Y queda por contestar una pregunta, quizá la más importante, la primera que todos se hacen cuando asisten a la misa tradicional, el latín. Ahí el latín. Quiero daros pues unas razones de por qué el latín, para que entendáis la importancia que tiene el latín en la liturgia. Primero, es signo de unidad. La Iglesia siempre ha tenido la necesidad de tener una lengua universal. Y esa es el latín. No una lengua vernácula, sino una lengua que pueda usarse en todo el orbe católico. Y una lengua que, como el latín, no evoluciona, que se mantiene. Otra característica importante del latín es que es un antídoto contra la corrupción de la fe. ¿Qué quiero decir? Fijaos, cuando usamos en nuestro idioma las lenguas vernáculas, tenemos experiencias de que las palabras evolucionan, el sentido cambia. Hay palabras que el sentido, pues, antes tenía un significado, ahora tiene otro. Eso es muy peligroso para la fe, porque cuando la Iglesia define algo en cuestión de fe o de costumbres, esa definición permanece, no puede variar, no puede alterarse la fe. El latín, al ser una lengua que no varía, ¿qué hace? Mantiene el significado. No hay ese problema de evolución del sentido. No cambia el sentido, la fe permanece. Por eso es un antídoto, por eso es como una barrera contra la, digamos, corrupción de la fe, la perversión de la fe. El latín se presenta como una lengua amable, una lengua que invita, que une. Y fíjate, en la misa nos encontramos a católicos de habla inglesa, de habla francesa, polaca, y todos contestando, hablando al unísono en latín. Cada uno con su misal en su lengua y en latín. Entonces todos están integrados, unidos, no se sienten separados, sino que comparten todos la misma fe. Y por último, otra razón importante, fijaos, es que el latín es un verdadero muro de contención contra la falsa inculturación que usa la lengua vernácula con fines políticos. Pero aún más, fijaos, la cultura. La cultura católica no se puede, la cultura cristiana no la podemos entender sin el latín. Si queremos profundizar en nuestras raíces, hemos de ir al latín. Está el latín. La devoción popular, qué importante es el latín, cuántas oraciones están en latín y se mantienen en latín, y cuántas oraciones fomentan la devoción. La Salve Regina, cuánta gente se emociona con esta oración. ¿Y por qué el latín? Porque cuando usas el latín en la misa, el latín te lleva al misterio eucarístico. Eso es muy importante. El latín, como las demás ceremonias, no son barreras. Uno piensa que el latín es una barrera. No es una barrera. O sea, el latín te indica la profundidad del misterio que estás celebrando. Ante una realidad sobrenatural. Y eso te lo recuerda también el latín. Porque es muy fácil que nosotros olvidemos la sacralidad del misterio de la misa. No es barrera, como no lo son las demás ceremonias que forman el conjunto de la misa. Luego veis, el latín nos lleva, nos recuerda nuestra fe católica, nos lleva al misterio, nos indica la responsabilidad que tenemos de vivir la fe, de manifestarla a los demás. Padre, ¿qué actitud tenemos que tener para participar mejor en la Santa Misa? Pues mira, Mercedes, para participar en la Santa Misa
hemos de tener tres actitudes que os voy a contar. En primer lugar, la actitud interior, la participación interior. Fijaos que todo lo que hemos explicado de la Santa Misa hasta ahora es para tener esa actitud interior, para vivir ese misterio que se hace presente en el altar, vivirlo en el corazón. Si no, no. Entonces, participación interior. Vivir interiormente ese amor tan grande de Cristo que ha dejado su sacrificio perenne hasta el fin de los tiempos en la Santa Misa. Segundo, la participación exterior. ¿Qué quiero decir? Pues fijaos, primero, la forma en que vamos vestidos, el pudor en el vestir, muy importante, porque el pudor en el vestir es la puerta de la pureza y de la castidad. Luego, nuestra forma de comportarnos en la Santa Misa, en cuanto a cómo nos sentamos, cómo estamos de pie, cómo nos arrodillamos, todo con unción, con devoción. Cómo contestamos también en la Santa Misa. O sea, esta forma externa también hemos de cuidarla con mucho cariño, con mucho amor. Y en tercer lugar, la Sagrada Comunión. Fijaos, cuando vamos a comulgar, cuando vais a comulgar, tenéis que tener muy presente cómo anda vuestra vida de santidad. ¿Cuánto hace que habéis ido al confesionario, que os habéis confesado? ¿Cómo anda vuestra vida de oración, de piedad, de sacrificio? ¿Vuestra vida diaria está unida a la cruz de Cristo o no? Cuando vamos a comulgar, cuando comulgáis, tenéis que tener presente esta palabra de Cristo en la cruz. Tengo sed. Cada comunión hecha en santidad alivia, sacia la sed de Cristo en la cruz. Y si no comulgamos con este deseo de santidad, pensad, Mercedes y Alberto, que lo que estamos haciendo es restregar los labios de Cristo con el vinagre de nuestra mediocridad. Padre, ¿Qué son las rúbricas? Pues mira, Alberto, las rúbricas es uno de los principales elementos de la misa tradicional y es consecuencia de una realidad. Y esta realidad es la unión entre el misterio de Cristo y la debilidad humana. La rúbrica nos va a asegurar la perfecta celebración de la Santa Misa. La misa es el culto a Dios por excelencia. La rúbrica nos recuerda, le recuerda al sacerdote y a los fieles que la misa es la acción de Cristo, no es la acción del sacerdote. La rúbrica va a asegurar que el sacerdote hace aquello que la Iglesia quiere que se haga y no aquello que el sacerdote pueda querer. Padre, ¿nos puede poner un ejemplo de rúbrica? Pues mira, Mercedes, fijaos, cada vez que el sacerdote besa el altar y se dirige a los fieles con el Dominus Vobiscum, fijaos que siempre el sacerdote mira hacia el suelo, no hacia los fieles. La rúbrica le dice al sacerdote que mire al suelo. ¿Por qué? Porque es un signo que indica que el sacerdote es Cristo, no el sacerdote que vemos en el altar. Otra rúbrica, por ejemplo, pues cuando ha consagrado, la rúbrica indica al sacerdote que tiene que arrodillarse. O sea que los gestos que vemos son las rúbricas, es decir, aquello que la Iglesia manda que haga el sacerdote. Y siempre lo mismo, siempre el mismo gesto, siempre la misma postura. Eso es la rúbrica. Bueno, Alberto, ya que me has preguntado sobre las rúbricas, que es una de las principales cualidades de la misa, voy a deciros tres cualidades más de la misa. Pues mira, una segunda cualidad importante de la misa es la calma. Ya desde la sacristía, el sacerdote tiene que estar imbuido de esa paz de Dios. Debe de alejar el mundo tras sí, porque se va a adentrar en el misterio de Cristo. Y todo tiene que ser con esa calma, con esa tranquilidad de las cosas de Dios. Por eso veréis que los gestos del sacerdote son gestos pausados. La forma de andar, la forma de moverse por el altar, todo indica esa calma de las cosas de Dios. Una tercera cualidad es la alegría. Fijaos en esta antífona tan importante que decimos al pie del altar.
introivo ad altare Dei, ad Deum qui litificat juventutem mea. Entraré en el altar de Dios, del Dios que alegra mi juventud. Cristo ha de ser la alegría del sacerdote y la alegría de los fieles. Cristo crucificado, la pasión de Cristo, el amor de Cristo, la esperanza de Cristo en la resurrección. Esa es la alegría de nuestra vida. Ese es el motor del sacerdote y de los fieles. La alegría, pues, pero no la alegría del mundo, de la fiesta, de la sonrisa. No, es la alegría de la esperanza, de que en el sufrimiento y en la adversidad de la vida tenemos la esperanza de Cristo, porque Cristo sufrió por mí. Y yo uno mi sacrificio y mi dolor al de Cristo. Y eso me da paz, eso me da calma, eso me da alegría. Y por último, una cuarta cualidad es la devoción. ¿Qué es la devoción? Es ese asombro, ese pasmo ante las cosas de Dios, ante la grandeza de Dios, ante el amor de Dios. Es esa actitud de rendido amor ante tanta grandeza que se ha hecho tan cercana a mí. La devoción, la piedad. Qué importante. Y esa devoción que está tan presente en la liturgia tradicional también es muy importante para aquellos que están alejados de la fe. Cuando entran en la misa, entran en la iglesia y ven esa piedad, ese recogimiento, ¿cómo no van a verse afectados de que algo misterioso está ocurriendo en la iglesia, en la misa? Pues bien, quedaos con estas cualidades importantes de la misa, de la liturgia tradicional, las rúbricas, la calma, la alegría y la piedad.